De regreso estamos con ustedes en su programa Sociedad y Seguridad Social. Nosotros en este momento estamos en la hora en que presentamos nuestro invitado y como siempre, yo siempre les digo, siento una gran satisfacción. Cada invitado que traigo, pues para mí es de satisfacción porque yo sé que va a llenar las expectativas de ustedes por la calidad de invitados que traemos aquí cada semana. Nosotros vamos a conversar con ustedes hoy de un tema tan importante para todos nosotros, para la sociedad y nosotros como familia en términos particulares, porque a veces como familia nos vemos con determinada situación que tenemos, no entendemos ni cómo la vamos a manejar, ni qué vamos a hacer, sobre todo en un país como el nuestro, en el que la inserción, cuando hay alguna persona con algún tipo de discapacidad o de atención especial en nuestra familia, se hace de muy difícil acceso. En esta semana, a principios del mes de abril, estamos celebrando lo que es el autismo, el Día Mundial del Autismo. Y nosotros quisimos traer desde ya a hablar de este tema. Y para ello, nosotros tenemos una persona, pues, muy involucrada con el tema, realmente. Y es psicólogo de profesión, psicólogo clínico, especialista en neurodesarrollo. Nosotros nos estamos refiriendo a Heisenberg Piña Drullar. Es un éxito que dije bien el nombre. Sí, sí. ¿Cómo está, Heisenberg? Todo muy bien, agradecido por la invitación. Nada aquí para pues, regalar un poquito el conocimiento. Un poquito de conocimiento, porque me han dicho, y tuve acceso a algunas de las ponencias que hace Heisenberg sobre este tema, y de verdad que es muy bueno en lo que tiene que ver con el tema que vamos a tratar en el día de hoy. Como le dije, el tema se trata del autismo, pero es bueno que la gente sepa qué es el autismo. Mira, lo primero es que el autismo la definición técnica es un trastorno del neurodesarrollo, ¿verdad? Cuando te dicen eso, te preguntan, ¿y con qué se come ese asunto? Trastorno del neurodesarrollo. Sí, trastorno del neurodesarrollo. O sea, lo primero es que el autismo es un esquema neurológico. Es un cerebro que viene configurado de forma diferente. Ok. Específicamente en áreas como el sistema límbico, como son las neuronas de ellos. Lo que en realidad tú traduces de eso es que hay un proceso de sobreestimulación sensorial. Y cuando hablamos de sobreestimulación sensorial, hablamos de todo lo que tú percibes, con la vista, con el tacto, con el oído, con todo lo que tiene que ver con tu percepción. Okay. Ellos tienen las neuronas un poquito más grandes y eso hace que la sobrealimentación de información sea muy fuerte. Esto causa que cuando vayan a tratar de utilizar la información, pues obvio tengan problemas en todas las áreas del desarrollo. Le llega la información de manera más agresiva, más aumentada. ¿verdad? O sea, por ejemplo, vamos a ponerlo, yo siempre lo pongo en contexto. Las neuronas suyas y la mía de una persona neurotípica, sí, vendrían siendo como un motoconcho, ¿verdad? Por lógica, ¿cuántas personas caben en un motoconcho? Porque hay que hacer la pregunta por lógica, porque aquí no entienden esa parte. Yo digo que no, aquí caben todas las que quieran motoconcho. Aquí es un vehículo familiar, ¿verdad? Sí. Pero digamos que ese motoconcho es el estímulo que toma la neurona. O sea, ahí se monta el estímulo sale al cerebro desde la percepción que tú estés procesando en ese momento, sea el tacto, sea el oído, sea el gusto, sea lo que sea, el olfato. ¿Qué pasa? Las neuronas de las personas con autismo vendrían siendo desde un minibús hasta una onza. Entonces, cada vez que yo miro, esa luz llega aumentada a mí 10 veces. Cada vez que yo escucho, ese sonido llega aumentada a mí por 10 veces. Eso hace que cuando yo vaya a procesar la información, me cueste mucho desglosarla. O sea, un mito que se tiene es que las personas con autismo no aprenden o no pueden. No, todo el conocimiento está ahí, porque su cerebro, al no poder descartar información por el flujo tan fuerte, lo que hace es que la guarda de forma mecánica. Okay. Entonces ahí comienzan los problemas cuando yo quiero utilizar cosas tan sencillas como el lenguaje,
pues se me complica bastante. La parte social, que es otro tipo de lenguaje, también se me complica bastante. Entonces ahí comienzan las situaciones y ahí es que tú dices, ok, mira, esta configuración neurológica que me causa este proceso de hipersensorialidad me causa problemas cognitivos que al final se traducen en pocas posibilidades de comunicación, socialización y otros aspectos de la vida, dependiendo del nivel de autismo. Dependiendo, a eso le iba a preguntar. ¿Existen diferentes niveles en el autismo? Sí, claro. El autismo, bueno, actualmente en la última versión del manual de diagnóstico que usamos aquí en Latinoamérica, que es el DCM, en ese manual, en el 5, pues quitaron una categoría que se llamaba Asperger, ¿verdad? Que el Asperger es un autismo que es extremadamente leve. Normalmente cuando tú hablas de autismo, hablas de 3 dominios. Hablas de un dominio social, un dominio de comunicación formal y otras características de las personas con autismo que son los comportamientos restringidos y estereotipados. Eso es comportamientos como fijaciones, compulsiones, movimientos repetitivos, todo ese tipo de comportamiento estereotipado. Esos son los 3 ejes para diagnosticar autismo. Las personas con Asperger normalmente tienen 1 o 2, que se percibe ahora y a nivel de evaluación se ve como algo que se llama espectro autista. O sea, no tengo un grado de autismo, pero estoy ahí. Esa es la primera categoría. Después está grado 1, grado 2, grado 3. El grado 1 pues es dependiendo la necesidad de asistencia que el niño necesite. O sea, si tú tienes que ayudarlo para hacer cosas, la cantidad de ayuda que tú das en las diferentes áreas de desarrollo determina qué tan grave es la afectación. Normalmente cuando tú tienes un autismo grado 1 es leve, grado 2 es moderado y grado 3 es severo. En el 70-80% de los casos que hemos podido ver de autismo severo, cuando viene ese diagnóstico severo nunca viene solo. Nunca viene autismo solamente, viene con una comorbilidad, o sea, viene con otra condición, sea una condición médica o otra condición del neurodesarrollo. Heisenberg, han mencionado el espectro autista. ¿Qué diferencia hay entre autismo y espectro autista? ¿Eso es diferente? El trastorno del espectro autista es digamos, el trastorno en sí, ¿verdad? Pero cuando tú lo hablas de espectro autista, eso está a nivel de diagnóstico. Cuando tú dices que una persona tiene espectro autista, estás diciendo que tiene rasgos de autismo, porque hay que entender algo con el autismo, que es algo que la gente a veces no procesa, y que hay un mito también con eso. Tú puedes salir del cuadro clínico de autismo. Lo que tú no vas a cambiar nunca es la estructura neurológica. O sea, yo no puedo agarrar el cerebro del muchacho y reconfigurarlo. No puedo, o todavía no podemos, pero las conductas autísticas que el niño emite, tú sí puedes modificarlas a un punto que tú lo sacas de ese esquema conductual. O sea, que él puede básicamente hasta cierto punto funcionar y vivir como cualquier otra persona. Cuando yo escucho hablar de autismo, escucho decir que no es una enfermedad, que es una condición. Es una condición. ¿Cuál es la diferencia que hay entre una condición y una enfermedad? Mira, las enfermedades normalmente o son adquiridas, eso es lo primero, o discapacitan. O sea, esa parte tenemos que hacerla hincapié. Cuando tú hablas de un esquema neurológico, como te dije, de unas estructuras que están un poquito más grandes, no estás hablando de lo que se conoce en medicina como hipertrofia. La hipertrofia es que yo tengo el órgano tan grande que no permite que funcione. Entonces ahí es la diferencia, por ejemplo, entre una discapacidad visual, que ya sí es una enfermedad, porque ya tú tienes un daño físico, o tienes una discapacidad auditiva, que también es una enfermedad. O sea, esas son condiciones médicas. Ahora, el autismo sí puede llegar a discapacitar, pero lo discapacita por un proceso de aprendizaje. O, en muchos de los casos, porque a veces hay esa otra parte que también hay que hacer hincapié, en que el diagnóstico diferencial también lleva consigo, o sea, está dentro del proceso, lo que es un descarte neurofisiológico. Y cuando hablamos de descarte neurofisiológico, hablamos de que tú tienes que verificar que no hay epilepsia. Tienes que verificar que no haya malformaciones, porque una lesión en ciertas áreas en el cerebro te puede causar una conducta similar. Tienes que descartar que no haya un proceso genético, no haya un trastorno o una enfermedad genética, porque hay más de 271 enfermedades genéticas que, al ser tan poca la incidencia de ellas,
normalmente se obvian y esas enfermedades genéticas causan cuadros clínicos similares a los del autismo. Pero también una persona que no escucha tiene conductas similares a la persona con autismo. Que pudiera confundirse, ¿verdad? Tú le hablas, Juaniquito no te responde, no te va a mirar a los ojos casi porque no te va a escuchar nunca. Va a tener retraso en el lenguaje, va a tener un sinnúmero de situaciones que se van a poder asimilar, que allá, o sea, he visto muchos diagnósticos errados que llegan de niños que tienen discapacidad auditiva y lo diagnostican con autismo. Y tú le pones el aparatico, pasa, le quito el autismo, de una. ¿Y qué fundamentalmente se utiliza para diagnosticar autismo entonces? Como te dije, normalmente son esa batería de pruebas. Eso a nivel de la familia es un poquito costoso, porque tú tienes que hacer un cariotipo, un electroencefalograma, una resonancia magnética, audiometría, examen de la vista y analíticas especializadas, porque hay otros procesos también que pueden afectar en las conductas autísticas. Pero después de eso, cuando tú vas a evaluar ya de forma psicológica, a nivel de psicometría, tienes que hacer una batería de pruebas bien extensa porque ya el manual te exige que tú determines si solamente es autismo. O sea, tú puedes tener autismo y déficit de atención con hiperactividad. Puedes tener autismo y discapacidad intelectual. Puedes tener autismo, déficit de atención, hiperactividad y discapacidad intelectual. O sea, tú puedes tener varias comorbilidades. Y cuando tú vas a hacer una planificación para la intervención, cuando tú tienes esos componentes ahí abiertos y tú no sabes, por ejemplo, que el niño, su nivel de concentración o sus funciones ejecutivas no están donde están, y tú te estás tratando de trabajar un proceso autístico, se complica más, es muy complejo. Entonces el diagnóstico no es tan sencillo de hacer, no es tan fácil. Déjame recordarle a nuestros televidentes que realmente yo no les he recordado, los teléfonos sí lo tenemos disponible en el día de hoy. Si usted quiere conversar con Heisenberg, si quiere aportar alguna opinión, alguna idea, si necesita alguna información, pues están los teléfonos disponibles, el 809-262-1919 y el WhatsApp 809-299-9789. Heisenberg, yo estoy con eso que me estás diciendo, me preocupan tantas cosas porque realmente en este país tenemos un tema de acceso tanto a la educación como a la salud de las personas con algún tipo de condiciones y sobre todo como esta que tú estás describiendo. Antes de que nos vayamos a ese tipo de acceso, a los accesos que tenemos, yo quisiera preguntarte, ¿se nace autista? ¿Se hace autista? ¿Es una condición simplemente de los niños? ¿Es una condición de hombre, mujer? Es congénita. O sea, se da en las primeras 32 semanas de gestación. Las causas específicas no se saben. Sí hay un factor genético que se ha determinado a través de estadísticas. Es diferente cuando hay un estudio estadístico a un estudio médico. Un estudio médico que ya yo tengo pruebas biológicas, o sea, hay análisis específicos que me determinan. La estadística sí se ha determinado que hay un factor genético, pero lo que más se ha determinado a nivel de estadística también es el factor contaminante. O sea, hay muchos estudios que revelan que donde se trabaja con pesticidas, donde se está expuesto a un proceso químico muy fuerte, hay una incidencia muy alta de personas con trastorno de desarrollo o con autismo. ¿Eso se adquiere estando la madre embarazada entonces? ¿O después de haber nacido? No, después de nacer. Es en las primeras 32 semanas de gestación. De gestación. Ahí es que se desarrolla, porque es simplemente una situación a nivel de cerebro. Ahora, algo que cabe destacarse es que cuando la persona tiene la estructura neurológica de autismo, normalmente no es que va a venir con un problema o un daño en esas áreas que decimos. Normalmente las situaciones de autismo se denotan porque entre 1 y 3 años hay un proceso de retroceso. Hay un proceso donde el niño, por ejemplo, hablaba y de repente dejó de hablar. Pero hay niños que tienen autismo que pasan toda su vida sin ser diagnosticados y llegan adultos. Y no se da cuenta. No se da cuenta porque el niño nace con autismo y lo que tú le ves es que tiene cierta ambigüedad social, ciertos comportamientos compulsivos. La gente dice a veces que no, es medio retrasado. No, porque las personas con autismo cuando no tienen discapacidad intelectual son brillantes. Okay. O sea, porque el cerebro de ellos es una máquina que coge todo. O sea, por ejemplo, cuando una persona con autismo ve algo y si digamos este letrero de aquí atrás, la persona con autismo no va a recordarse única y exclusivamente de las letras, se va a recordar de las letras, del color, del tamaño, del frío, todo. de la luz. O sea, es una memoria mecánica diferente de lo que es una memoria
fotográfica. La memoria fotográfica es, vi la foto y ya no. La persona con autismo recuerda todo lo que pasó en el momento. Y eso hace que su capacidad de memorizar en carreras como derecho, informática, que tú tienes que memorizar cosas muy puntuales. Sí, que son procesos. Mira, se vuelven uno, oye, nadie, es que no hay forma, porque eso es como tú preguntarle a ChatGPT. Eso es como tú agarras a ChatGPT y preguntarle, mira, y yo creo que procesan la información más rápido que ChatGPT, porque es que es una memoria muy poderosa. Entonces, ¿hay alguna forma de descubrirlo, de detectarlo en el proceso de embarazo? En el embarazo hay procesos de cariotipo que se están haciendo en Estados Unidos, pero son experimentales. O sea, cuando hablamos de un proceso experimental es que todavía no ha sido aprobado ni regulado por las instituciones allá, que son la CDC, la FDA y ciertas, esas instituciones y las otras de España, de Europa. Eso no ha sido aprobado. Recuerda que los procesos para ser aprobados tardan un tiempo, hasta 10, 20 años. Hasta 10, 20 años. Entonces, ¿qué pasa? Ellos todavía no han determinado. Ese es el único, y hay otro examen que se está haciendo que es para detectar no un proceso genético, sino el grado de contaminación que hay a nivel del cuerpo, que se hace con el cabello o con alguna muestra de sangre. Eso sí también lo pueden hacer, esa parte se están haciendo, pero ese tampoco no es tan determinante. Está todavía también en un proceso experimental que ya la FDA lo aprobó como preexperimental, o sea, ya está, pero todavía no se ha determinado. Pero eso no se sabe. Normalmente sí hay una incidencia que tú tienes que saber si tienes un familiar en tu genealogía. Si hay algún familiar con la condición. Hay una posibilidad de que tu niño pueda venir con una condición. Si el padre tiene la condición, aunque no lo sepa, es muy alta la incidencia. O sea, es casi un 90% de que el niño que viene, si el padre lo tiene, va a salir con autismo. Que a veces llegan y tú le notas al padre. No, tú sabes, pero está trayendo el niño. No le puede decir. Y la mamá nada más le dice, tú tienes que hacerle algo a este. Y yo no me meto. Yo no me meto, pero tú le ves los gestos. Exacto, los gestos y todo al padre. Tú le ves que hay una situación y tú dices, bueno. No te dieron cuenta. Pero esas son cosas que hay que saber a veces manejar, porque comienza la parte del duelo donde yo comienzo a decir, es tu familia que estás loco, no, es la tuya, que no sirve nadie, y es una situación que a veces se complica, y hay que entender algo, el padre aporta el gen, pero el gen tiene que estar de forma activa también, recesiva en la mujer. O sea, los dos tienen que darse ciertas condiciones a nivel genético para que eso pase. El padre es que aporta el gen. El padre es que es el gen activo. O sea, el recesivo siempre es la mujer, pero tienen que darse las dos características en los dos lados. O sea, hay una carga genética en ambos lados. Entonces a veces tú dices, pero si está en el padre realmente, si el padre tiene la condición, a veces pasa por arriba. Eso a veces no tiene mucha trascendencia. Nosotros nos tenemos que ir a una pausa y cuando volvamos de la pausa continuamos conversando con Heilselberg. Ay. Estamos de regreso en su programa Sociedad y Seguridad Social. Les recuerdo que estamos hablando sobre el autismo y que para ello estamos conversando con Heilselberg Piña. Heilselberg tiene un nombre, ¿verdad? Que usted dice, pero ¿y dónde salió? Pero sí, él es dominicano. Heilselberg es dominicano. Sí. Y no soy rubio verde. Heilselberg, conversábamos, antes de irnos a la pausa, la conversación en un punto que te decía que me preocupaba, como tú describes la condición que tú describes sobre las personas que viven con autismo. Entonces, el acceso a la educación, ¿cómo es en nuestro país? Porque ¿pueden ellos asistir a la educación formal, convencional, nuestra? Mira, eso es un tema que es muy, digamos, muy complejo en ciertos aspectos. O sea, la persona con autismo depende mucho, no tanto de si pueda oír, no, sino del nivel de autismo y cómo está manejado. Nosotros integramos en educación regular, allá en la fundación, aproximadamente de 10 a 20 niños por año.
O sea, que ya lo preparamos para que pueda estar en un aula, pero esa preparación requiere que nosotros primero le demos todas las competencias al niño a nivel de educativa, porque tiene que estar en acorde con el currículo escolar, ¿verdad? Eso es lo primero. Okay. Segundo, competencias conductuales, que son las más difíciles, o sea, que el niño se adapte a que si tú lo metes en un aula con 40 muchachos, toda esa gente hablando, toda esa saturación sensorial, no me lo vuelva loco y él no explote, que él sepa manejar el bullying de los muchachitos, de los otros niños, que él sepa, porque llegan con ciertas conductas atípicas que son muy notables y los otros muchachitos no son fáciles, o sea, le caen arriba. Pero entonces, aparte de eso, esa parte porque lo que está haciendo ahora, por ejemplo, es que no se está haciendo ese preentrenamiento, esa precapacitación para los niños previa. Y lo que estamos haciendo es que estamos metiendo al muchacho en aulas regulares, por más bajo que sea el autismo, sin una capacitación. ¿Tú crees que necesitan entrar a aulas adecuadas para el tipo de condición de ellos? No necesariamente, pero No. sí, por ejemplo, en Estados Unidos el proceso se maneja con las aulas de recursos, donde el niño entra al aula de recursos y después va a su aula regular y se va adecuando cíclicamente para poder permanecer ahí. No es que él no pueda, él puede hacerlo. El proceso es que nos estamos brincando esta parte de aquí. Le estamos brincando la precapacitación. ¿Va a haber dificultad en el proceso de aprendizaje? Lo metes en el curso y al final vas a acabar dejándolo sin escolaridad porque el niño va a desarrollar un sinnúmero de conductas. Aparte de eso, otro proceso que se dan. La maestra no sabe ni pipo de cómo bregar con autismo. Ahí donde te iba a decir que los profesores no saben trabajar con ese tema de los chicos con alguna discapacidad o con alguna atención especial. Yo fui a dar un taller a una escuela pública, me voy a reservar el nombre. Digo, yo voy a muchas escuelas públicas a ayudar. Y realmente cuando fuimos a la escuela pública, este grupo que me tocó, normalmente me toca el grupo de educación especial, los profesores que están designados a trabajar con niños con condiciones. Pero en esta me tocan los profesores regulares, los que no tienen, le dan talleres, pero no, o sea, a ti te pueden dar 2000 talleres si tú no tienes práctica en algo, no va a funcionar. Entonces, ¿qué pasa? Están esos profesores ahí, esa gente casi me iban a crucificar, pero yo no vengo del Ministerio de Educación, yo vengo de forma particular a tratar de ayudar, pero sus puntos claves eran que le meten 3, 4, 5 muchachos en una población de 40, ellos solos, con diferentes condiciones, sin adecuación, sin capacitación, sin estrategias, sin la estructura, porque la estructura no solamente, cuando tú hablas de inclusión es capacitación, estructura y estrategia. La capacitación es tú preparar los maestros y al niño. Y la estructura es tú tener desde la adecuación del aula, cómo debería ser para que funcione en niños con déficit de atención, autismo, discapacidad intelectual, hasta el esquema del personal que tú necesitas, porque el problema, por ejemplo, a nivel público es que aquí a nivel público hay un psicólogo por cada 800 muchachos o por cada 500. Y a nivel privado yo creo que ni hay. No, a nivel privado, en algunos colegios, depende del nivel del colegio, me imagino. Pero a nivel privado está lo que están haciendo, la respuesta a eso es el maestro de apoyo. Que si bien, vamos a decir que sí, pero el maestro de apoyo te vale más que la escuela a veces. O sea, tú pagas 10,000 pesos de escuela y el maestro de apoyo te va a valer 12. Sí. O sea, es un gasto, es un costo que hasta cierto punto soluciona y permite que el niño esté, pero entiendo que las modificaciones que se hacen en un aula se pueden hacer para que todo el mundo funcione. Hay diferentes métodos que tú puedes integrar y no necesitas de maestros de apoyo. Tal vez necesitarías un psicólogo que te trabaje la parte de 1 a 1 con algunos niños, pero es muy cuesta arriba la educación aquí. ¿Y el tema salud? ¿Qué tú me dices del tema salud? Porque bueno, ese es el tema más crítico, me imagino. Bueno, mi niña, tú acabaste de decir que tan solo el diagnóstico es costoso. El diagnóstico, mira, nosotros en la Fundación tenemos acuerdos con diferentes instituciones. La Fundación cubre una parte de los procesos y la institución pues le cobra muy reducido. Sale, por ejemplo, 2,000, 4,000, 5,000 pesos, lo que se da de aporte en ese sentido. Y allá hay un proceso socioeconómico donde si tú no puedes pagar, pues no pagas, ¿me entiendes? Te hacemos el estudio socioeconómico, lo que pasa es que tarda mucho y esa lista de espera está, oye, la lista de espera de las personas sin pago está para mayo en la Fundación, para mayo. Para mayo. Y eso es que nosotros vemos 30, 40 gente al mes, porque no vemos tanta, porque el proceso es largo. Pero eso en la calle, a nivel privado, oscila entre 25 y 35,000 pesos el diagnóstico psicológico.
Cuando tú le pones el cariotipo, que vale de 10 a 15 mil pesos, ¿verdad? Le pones los electros, que vas a pagar 1.000 pesos, le pones la resonancia, que te van a cobrar un anestesiólogo que no lo cubre el seguro, que son 7.000, 8.000 pesos. Cobertura por los seguros, tampoco. El anestesiólogo no. El servicio sí, la resonancia sí, pero la resonancia lo que vale son 7.000 pesos y te cubren 5, 4, dependiendo del seguro, y el electro te cubren 1.000, tienes que pagar por todo con seguro. Tú estás hablando de aproximadamente en estudios médicos que te van ahí algunos 30, 40 mil pesos, más los 30 de lo otro, ya tú sabes, eso es rogando que no exista la necesidad de una consulta ni con un neurólogo, ni con un genetista, ni con un otorrino, que ellos no cogen seguro ninguno. Porque si el niño tú le hiciste un electro y sale con epilepsia, que es un porcentaje elevado, es un 40% de los niños, 30 o 40, sale con algún tipo de epilepsia, ya tú sabes que ahí viene la consulta con el neurólogo, que son 4.000, 6.000 pesos, si tú lo vas a hacer a nivel privado. A nivel público a veces como cuesta arriba por la cita que te la ponen demasiado larga. Mira, ellos me están haciendo señas que se nos terminó el tiempo. Es importante que tú has hecho mención a la fundación, que tú nos digas en un minutito en qué consiste la fundación, dónde está ubicada, y que tú te comprometas con nosotros a venir a tocar el tema solamente salud. Claro que hablemos de ese tema, del acceso a la salud. No hay problema. No, nosotros somos la Fundación Dominicana de Autismo, somos la primera institución del país en trabajar con autismo. Estamos en la Paseo Reyes Católicos número 17 en Arroyón, 809-563-6247. Allá iniciamos, o sea, tenemos el servicio de terapias, escolaridad, tenemos referimientos a otros tipos de servicios como la evaluación, servicios odontológicos, servicios, o sea, tenemos una red con varias instituciones. Tú acabas de decir que tienen servicios de forma así, con pago y sin pago. No, allá el que no puede pagar realmente no paga. Se hace un estudio socioeconómico porque, independientemente de eso, nosotros tenemos un pequeño presupuesto del gobierno. No es que la escuela sola lo chupa todo casi. Yo me imagino. No, la escuela es muy costosa porque la escuela requiere de un maestro, un ayudante, una psicóloga por aula, pero entonces requiero un psicólogo especializado en comunicación alternativa, uno en aprendizaje y otro en conducta. Entonces, se va todo ahí casi. Pero allá estamos a la orden. Usted va por allá, si usted tiene una necesidad, olvídese que hasta fuera del país puede hacerlo. Le buscamos la vuelta. Sí, nosotros damos capacitaciones también a todos los padres, son gratuitas para los padres. Y pues si tienes una escuela también y tienes niños con autismo, nosotros vamos y te asistimos para darte la capacitación para que puedan permanecer ahí. Ok, interesantísimo, comprometido para que hablemos del tema salud, que es bien amplio y bien detallado, y tenemos que buscar la manera de llamar la atención, ¿verdad?, a las autoridades, porque estamos realmente en un tema serio cuando hablamos de atención a la salud, cualquier condición especial de alguna persona actualmente en el país. Nosotros le agradecemos a ustedes su atención. Lamentamos que el tiempo se nos haya terminado. Gracias a los que nos dieron apoyo en el día